sistema, tercera capa del modelo OSI, que es la capa de red. Introducción. La capa de red, según la normalización OSI, es un nivel que proporciona conectividad y selección de ruta entre dos sistemas de host que pueden estar ubicados en redes geográficamente distintas. Su misión es conseguir que los datos lleguen desde un origen al destino, aunque no tengan una conexión directa. Otra manera de verlo, o bueno, de explicarlo, es que esta capa es que la capa de red posee un direccionamiento. A este se le agrega un encabezado IP. Este direccionamiento sirve como direccionamiento de cómo los dispositivos alcanzan a otros que están ubicados remotamente. Una vez que se continúa con el proceso de encapsulación, porque estos son denominados paquetes, que serían el PDU de la capa de red. Estos paquetes se meten en tramas PDU perteneciente a la capa 2, enlace de datos, que a la vez se redirigen hacia la capa física, donde estas tramas se transforman en bits. Posteriormente, toda esta información va a viajar hacia los routers, en donde se va a ir desencapsulando capa por capa hasta llegar a la capa 3 para saber a cuál de estos routers pertenece los datos. Identificación de las características básicas y error del protocolo IPv4. IPv4 como IPv6 son protocolos de red que trabajan en la capa 3, que no orientados a la conexión. Esto significa que la comunicación entre dos extremos de una red e intercambio de datos se puede hacer sin un acuerdo previo. Aquí tenemos identificado lo que es un segmento. Este segmento está dividido en dos partes. Aquí tenemos a lo que es un encabezado TCP o un datagrama, y por otro lado los datos generados en la capa de aplicación. Y a este segmento se le agrega un encabezado IP que, entre otras informaciones, este contiene las direcciones de destino y las de origen. A toda esta información, el segmento más el encabezado se le conoce como paquete. Entonces aquí a cada segmento se le tendría que agregar su encabezado, se le tendría que dividir en dos, ya sea un encabezado TCP o un datagrama, y el encabezado IP. Entre las características del protocolo IPv4 es sin conexión, sin establecimiento de conexión en forma previa al envío de paquete de datos, un mejor intento, no es confiable, que sin sobrecarga para garantizar la entrega de paquetes, independiente de los medios, funciona en forma independiente de los medios que transportan los datos. Servicio sin conexión. Un ejemplo claro de esto es enviar una carta a alguien sin notificar al receptor con anticipación. Como se muestra en la figura, el servicio postal lleva la carta, ya sea por distintas partes del mundo, para entregarla al receptor. Las comunicaciones de datos sin conexión funcionan en base al mismo principio. Los paquetes IP se envían sin notificar al host final cuando está llegando. Como IP trabaja sin conexión, no requiere de un intercambio inicial de información de control para establecer una conexión de extremo a extremo antes de que los paquetes sean enviados, ni requiere campos adicionales en el encabezado de la PDU para mantener esta conexión. Este proceso reduce en gran medida la sobrecarga del IP.
Sin embargo, la entrega de paquetes sin conexión puede hacer que los paquetes lleguen a destino fuera de secuencia. Si los paquetes no funcionan o están perdidos, crean problemas para la aplicación que usa los datos. Entonces, en este ejemplo no sabemos, uno de los problemas es el emisor no sabe si el receptor está presente, si llegó la carta, si el receptor puede leer la carta, y el receptor no sabe cuándo llegará la carta. ¿Cómo opera el protocolo IP independientemente de los medios? Tanto IPv4 como IPv6 operan independientemente de los medios, es decir, llevan los datos a capas inferiores del stack del protocolo. Aquí tenemos un ejemplo. Cuando la estación A quiere transmitir datos hacia la estación B, probablemente va a poner estos medios en un medio cableado, un medio de cobre. Este paquete IP va a ser encapsulado en la capa 2 en una trama. No hay que olvidarse que este paquete IP está conformado por el encabezado IP, el encabezado TCP y los datos. O también puede ser un encabezado de datagrama en vez de un TCP. Esta trama sigue independiente del medio. Cuando se envía una trama por un medio de cobre, va a ser totalmente distinto a cuando se envía uno por medio serial o por medio de fibra. Sin embargo, el paquete IP que viene dentro queda intacto a medida que va avanzando. El router va tomando los datos de una interfaz y la pone en otra y la encapsula dependiendo del medio, pero los paquetes van a quedar totalmente independientes y van a quedar tal cual. El último router va a tomar estos datos y los va a desencapsular y agrega ese paquete IP a una trama wireless, una trama más grande, pero el paquete IP llega totalmente intacto. Por lo que se puede decir que cualquier paquete IP individual puede ser comunicado eléctricamente por cable o como señales ópticas por fibra, o sin cables como señales de radio. Empaquetado de la PDU de la capa de transporte. ¿Cómo se generan los paquetes IP? IPv4 encapsula o empaqueta el datagrama o segmento de la capa de transporte para que la red pueda entregarlo a su destino. Bien, aquí tenemos, lo que quiere decir en otras palabras que tenemos aquí la encapsulación de la capa de transporte. Ahora, tenemos lo que son los datos. Estos pueden ser HTTP, que serían gets o index, provenientes de la capa de aplicación. A esta capa de aplicación, en la capa de transporte, se le agregó un encabezado del segmentado. Ahora, este segmento, que llegaría a ser la PDU de la capa de transporte, se empaqueta en un paquete denominado paquete IP. Ahora, y a este se le va a agregar un encabezado IP. Tenemos que el peso producido en bytes del encabezado IP sería 24 bytes, del encabezado del segmentado sería 20 bytes, en este caso es TCP. En caso de que fuese UDP, el peso sería de 8 bytes. Y los datos generados por la capa de aplicación es muy variable, no tiene un peso fijo. En este caso estamos poniendo de ejemplo 100 bytes. El proceso de encapsular datos por capas permite que los servicios en las diferentes capas se desarrollen y escalen sin afectar a otras capas. Esto significa que los segmentos de la capa de transporte puedan ser empaquetados fácilmente por protocolos de la capa de red existentes, en este caso IPv4 e IPv6, o por cualquier otro protocolo que se pueda desarrollar en un futuro.
Algo importante para no olvidarse es que en las redes basadas en TCP/IP, del apellido de la capa de red es el paquete IP. Es importante no olvidarse eso. Campos del encabezado de paquetes IPv4. Como podemos ver, los encabezados de IPv4 contienen una variedad de campos. En este caso vamos a explicar el campo ver, IHL, el tipo de servicio, periodo de vida, protocolo, la longitud del paquete, dirección de origen y dirección de destino. El encabezado tiene una dirección que comienza en 0 y va a terminar en 31, da un total de 32 bytes. Como primer paquete tenemos paquete ver, que nos va a indicar la versión del paquete. En este caso, al ser paquetes IPv4, la versión sería 4. Esto es lo que nos va a indicar este número en binario. El siguiente paquete IHL, que por sus siglas en inglés Internet Header Length, nos va a indicar la longitud del encabezado, es decir, de todo esto. El tipo de servicio generalmente de QoS de datos, habilita al router para dar prioridad a la información de ruta de red y voz sobre datos comunes. La longitud del paquete nos va a indicar cuál es la longitud del paquete completo. Aquí tenemos un ejemplo más claro. IHL nos va a indicar la longitud del encabezado, que sería este, un poco más detallado todo esto, y la longitud del paquete todo, incluyendo el encabezado TCP o puede ser también UDP y los datos de la capa de aplicación. Como podemos ver, aquí cada uno va a ir generando 4 bytes, da un total de 24. Tenemos time to life, en inglés, periodo de vida, que aquí se ocupa sus siglas TTL, que nos va a ayudar a controlar los bucles que se producen en la capa 3. Un ejemplo sería, tenemos 3 routers y un host A. Uno de estos routers va a tener la dirección 10, entonces el host A va a querer acceder a la red número 10, por lo cual se va a comunicar con este router y este router, según la información de enrutamiento, lo va a direccionar hacia el vecino más conveniente, en este caso el router 3. Este debería ser capaz de recibir los datos, pero cuando se produce problemas de enrutamiento, este router lo envía al vecino más conveniente, pero este lo vuelve a enviar al vecino más conveniente según la información de enrutamiento, y este lo volvería a enviar al router 1, y así se iría produciendo un bucle. Así que para controlar estos bucles, o también llamados loop de capa 3, es que existe el campo TTL, que cada vez que los paquetes IP salen desde una máquina, va generando un número TTL que es asignado dinámicamente por el sistema operativo. En este caso estamos ocupando el número 32. Así que a medida que va pasando por un hub o router, este router va decrementando uno a uno el DTP. Entonces llegaría con 32, aquí pasaría con 31, en caso de haber un problema llegaría con 30, 29, 28, 27 y así sucesivamente hasta que el TTL llegue a 0, en donde una vez que el TTL llegue a 0, el router descarta la información y se deja de enviar la información a los vecinos. Y así es como el TTL ayuda a controlar loops de capa 3. El siguiente sería protocolo.
ya que define el tipo de protocolo de los contenidos de datos. Como hemos dicho, aquí se puede poner ya sea, puede ser TCP o también puede ser UDP. El protocolo va a indicar si los datos son un datagrama UDP o un segmento TCP, ya que estos protocolos de la capa de transporte administran la recepción de sus PDU de manera diferente. Como siguiente campo tenemos estos dos, dirección de origen y dirección de destino. Como hemos dicho, cada uno tiene un total de 32 bytes, que por lo que es correcto decir que el número de direcciones IP es de 2 elevado a la 32, en un total de más de 40.000 millones de direcciones IP para IPv4, y tomamos como referencia a IPv6, que lentamente está reemplazando al IPv4, que tiene una longitud de 128, que por lo que tendría un total de 2 elevado a la 128 direcciones IP. Otro aspecto importante que hay que revisar de la capa de red es cómo se agrupan los dispositivos en distintas redes y en grupos jerárquicos. Una de las principales funciones de la capa de red es promover un mecanismo para direccionar el host. A medida que crece el número de hosts de la red, se requiere más planificación para administrar y direccionar la red. En lugar de tener todos los hosts conectados en cualquier parte a una vasta red global, es más práctico y manejable agrupar los hosts en redes específicas. Históricamente, las redes basadas en IP tienen una raíz como una red grande. Como esta red creció, también lo hicieron los temas relacionados con su crecimiento. Para aliviar estos problemas, la red grande fue separada en redes más pequeñas que fueron interconectadas. Estas redes más pequeñas generalmente se llaman subredes. La red y la subred son términos utilizados indistintamente para referirse a cualquier sistema de red hecho posible por los protocolos de comunicación comunes compartidos del modelo TCP/IP. De manera similar, a medida que nuestras redes crecen, pueden volverse demasiado grandes para manejarlas como una única red. En este punto necesitamos dividir nuestra red. Cuando planeamos la división de la red, necesitamos agrupar aquellos hosts con los factores comunes de la misma red. Como muestra la figura, las redes pueden agruparse basadas en los factores que incluyen ubicación geográfica, propósito y propiedad. Los diseñadores de redes deben preguntar, ¿en función de qué debe dividirse la red? Es la organización que toma una red amplia que se divide en oficinas, en caso de que sea un edificio o una empresa. Podemos agrupar los hosts de redes geográficamente. El agrupamiento de hosts en la misma ubicación, como cada construcción en un campo o cada piso de un edificio de niveles múltiples en redes separadas, puede mejorar la administración y operación de la red. El simple hecho de conectar por cables la red física puede convertir la ubicación geográfica en un lugar lógico para realizar el inicio de la segmentación de una red. Por ejemplo, nos imaginamos que estamos en una empresa y este grupo grande de hosts está en un edificio. Entonces este grupo de hosts lo podemos dividir en subgrupos. Como la empresa está en un edificio, digamos que en el piso número 3 va a estar el subgrupo que se encarga de la administración. En el piso número 2 va a estar el subgrupo que se encarga de las ventas. Y en el piso 1 va a estar el subgrupo que se encarga de los recursos humanos. ¿Esto para qué? Para que tengamos una mejor administración y operación de las redes de dicha empresa. Entonces a esto nos referimos con la agrupación de hosts de manera geográfica. Los diseñadores de redes deben preguntar, ¿en función de qué debe dividirse la red? Se debe asignar un nombre para cada una de estas oficinas. Los usuarios que tienen tareas similares usan generalmente software en común
o también herramientas comunes y tienen patrones de tráfico en común. A menudo podemos reducir el tráfico requerido por el uso de software y herramientas específicas, ubicando estos recursos de soporte en la red con los usuarios. El volumen de tráfico de datos de la red generado por las diferentes aplicaciones pueden variar significativamente. El volumen y el tipo de datos generados por una clase de usuarios pueden hacer que sea correcta la agrupación de usuarios similares en una red. Dividir redes basadas en el uso facilita la ubicación efectiva de los recursos de la red, así como también el acceso autorizado a estos recursos. Los profesionales de redes necesitan equilibrar el número de hosts en una red con la cantidad de tráfico generado por los usuarios. Por ejemplo, considero una empresa que emplea diseñadores gráficos que utilizan la red para compartir archivos multimedia demasiado grandes. Estos archivos consumen la mayoría de ancho de banda disponible durante gran parte del día laboral. La empresa también emplea vendedores que se conectan una vez al día para registrar sus transacciones de ventas, lo que genera un tráfico mínimo de red. En este escenario, el mejor uso de los recursos de la red sería crear varias redes pequeñas a las cuales unos pocos diseñadores tengan acceso, y una red más grande para que usen todos los vendedores. Entonces, a esto nos referimos con la agrupación de hosts para propósitos específicos. Como vimos el ejemplo, la empresa se dividió en dos partes, una que era para que los diseñadores gráficos puedan pasarse sus archivos y otro grupo más grande que se encargaba de las ventas. Entonces se han dividido en dos grupos, cada uno con un propósito específico. Los diseñadores de red deben preguntar en función de qué debe dividirse la red. Se deben de clasificar en privado, público o móvil. Para crear redes podemos utilizar una base organizacional, ya sea una compañía o un departamento. Esto nos ayuda a controlar el acceso a los dispositivos y datos, como también a la administración de las redes. En una red grande es mucho más difícil definir y limitar la responsabilidad para el personal de la red. Si dividimos los hosts en redes separadas, provee un límite de cumplimiento y administración de seguridad de cada red. Entonces, con esto queremos decir que la agrupación de hosts en redes según la propiedad puede mejorar la seguridad de los datos. Ahora, ¿por qué separar los hosts en redes? Como se mencionó anteriormente, a medida que las redes crecen, presentan problemas que pueden reducirse al menos parcialmente, dividiendo la red en redes interconectadas más pequeñas. Los problemas comunes con las redes grandes son la degradación del rendimiento, como también los temas de seguridad y la administración de direcciones. Ahora, ¿cómo podemos mejorar el rendimiento? Grandes números de hosts conectados a una sola red pueden producir volúmenes de tráfico de datos que pueden extenderse. Si no, saturan los recursos de red como la capacidad de ancho de banda y el enrutamiento. Entonces, lo que podemos hacer es la división de grandes redes para que los hosts que necesitan comunicarse estén agrupados. Esto reduce el tráfico a través de los internetworks. Además de las comunicaciones de datos reales entre los hosts, la administración de la red y el tráfico de control también aumentan con la cantidad de hosts. Los factores que contribuyen de manera significativa con esta sobrecarga pueden ser los broadcasts de las redes. Un broadcast es un mensaje desde un host hacia todos los otros hosts de la red. Comúnmente, un host inicia un broadcast cuando se requiere información sobre otro host desconocido. Los broadcasts son una herramienta necesaria y útil utilizada por protocolos para permitir la comunicación de datos en redes. Sin embargo, grandes cantidades de hosts generan grandes cantidades de broadcasts que consumen el ancho de banda de la red, y como los otros hosts también tienen que procesar el paquete de broadcast que reciben, las otras funciones productivas que un host realiza son también interrumpidas o degradadas.
Los broadcasts están contenidos dentro de una red. En ese contexto, a una red también se le conoce como un dominio de broadcast. La administración del tamaño de los dominios de broadcast, dividiendo una red en subredes, asegura que el rendimiento de la red y de los hosts no se degraden hasta niveles inaceptables. Por ejemplo, todos los dispositivos de esta red se conectan en un dominio de broadcast. Estos se establecen en un switch según el contenido predeterminado de fábrica. Debido a que los switches reenvían broadcast en forma predeterminada, todos los dispositivos de esta red procesan a los broadcasts. En cambio, si reemplazamos este switch central por un router, creará dos subredes IP. Por lo tanto, tendremos dos dominios de broadcast diferentes. Imaginemos que estas dos subredes estaban en un solo bloque IP y lo hemos dividido en dos perfiles totalmente distintos. El separarlo por subredes permite entregar mayor rendimiento. Entonces lo que tenemos que poder identificar es que un router, que en este caso tiene dos interfaces, cada una de sus interfaces está conectada a un dominio de capa 2 o en otras palabras a un dominio de broadcast. Recordemos que es un dominio de broadcast. Existen distintos tipos de tráfico en la red. Tenemos el tráfico denominado unicast, otro que es el multicast y tenemos el broadcast. Existe otro que es el anycast, pero este se ocupa más para el IPv6 y otros sistemas como el DNS, pero los tres primeros tenemos que el tráfico de tipo unicast es aquel que va de uno a uno en la red. Por ejemplo, sería entre la máquina A y el servidor. Este tráfico fluye entre los dos dispositivos. Eso es un mensaje de uno a uno. Luego tenemos el multicast, que es de uno a un grupo, y eso es cuando el host A quiere enviar un solo mensaje al host B y C simultáneamente, pero no al D ni al router. Y en el caso del broadcast es aquel que envía de uno a todos, y es cuando A necesita enviar mensaje a todos los usuarios de la red simultáneamente y no tenga que repetir ese mensaje por tantos hosts que hay. Bueno, esto es el broadcast. También se lo conoce como difusión amplia. La idea de separar esto en subredes es que el mensaje de broadcast que acaba de enviar el host A va a enviar a todos los dispositivos que estén en el dominio de la capa 2 hasta el router. Este router actúa como una barrera de tráfico de broadcast y esto no deja pasar hacia las otras interfaces. Es decir, que el mensaje que envió el host A nunca va a llegar a los otros hosts del otro extremo, y esto permite que ahorre un ancho de banda, por lo que el tráfico puede ser innecesario, y además se conectará a las peticiones de broadcast dentro de un solo área. Entonces el router nunca va a dejar pasar el broadcast hacia la otra interfaz, porque el router es un dispositivo de capa 3, que es el que controla estos dos dominios de capa 2. Esto es una de las razones por las que se debe dividir la red en áreas, en este caso por el tema del rendimiento. ¿Por qué separar los hosts en redes según el tema de seguridad? La división de redes basada en la propiedad significa que el acceso a y desde los recursos externos de cada red pueden estar prohibidos, permitidos o monitorizados. El acceso a Internetworks dentro de una compañía u organización puede estar asegurado de manera similar. Por ejemplo, la red de una universidad puede dividirse en subredes para la administración, investigación y de los estudiantes. La seguridad entre las redes es implementada en un dispositivo intermediario, ya sea un router o un firewall, en el periodo de la red. La función del firewall realizada en este dispositivo permite que todos los datos conocidos y confiables accedan a la red. Es por eso que el firewall funciona como un guardia de seguridad que deja pasar o no algunos de los datos entre el ordenador y el internet. ¿Por qué separar los hosts en redes en el tema de administración de direcciones? El internet está compuesta por millones de hosts y cada uno está identificado por su propia dirección única de capa de red.
Esperar que cada host conozca la dirección de cada uno de los otros hosts sería imponer una carga de procesamiento sobre estos dispositivos de la red que degradarían gravemente su rendimiento. Dividir grandes redes para que estén agrupados los hosts que necesitan comunicarse reduce la carga intermediaria de todos los hosts para conocer todas las direcciones. Para todos los otros destinos, los hosts solo necesitan conocer la dirección de un dispositivo intermediario al que enviarán paquetes para todas las otras direcciones de destino. Este dispositivo intermediario se denomina gateway. El gateway es un router en la red que sirve como una salida de esta red. ¿Cómo separamos los hosts en redes? Para poder dividir redes necesitamos el direccionamiento jerárquico. Una dirección jerárquica identifica cada host de manera exclusiva. También tiene niveles que ayudan a enviar paquetes a través de los Internet Words, los que permiten que una red se divida en base a estos niveles. Para mantener las comunicaciones de datos entre redes por medio de Internet Word, los esquemas de direccionamiento de la capa de red son jerárquicos. Si una red grande necesita ser dividida en redes más pequeñas, se puede crear capas de direccionamiento adicionales. Usar el esquema de direccionamiento jerárquicos significa que pueden conservarse los niveles más altos de la dirección, con el nivel medio denotando las direcciones de la red, ya sea un estado o una ciudad, y el nivel más bajo, o los hosts individuales. La división de redes. Si se tiene que dividir una red grande, se puede crear capas de direccionamiento adicionales. Usar direccionamiento jerárquico significa que se conservan los niveles más altos de la dirección, con un nivel de subred y luego con un nivel de host. La dirección lógica IPv4 de 32 bits es jerárquica y está constituida por dos partes. La primera parte identifica la red y la segunda parte identifica el host en esta red. Se requieren las dos partes para complementar una dirección IP. Por comodidad, las direcciones IPv4 se dividen en 4 grupos de 8 bits llamados octetos. Cada paso se convierte en un valor decimal y la dirección completa escrita por los 4 valores decimales separados por un punto llamado periodo. Por ejemplo, como muestra la figura, los 3 primeros octetos, que son 192.168.18, pueden identificar la proporción de la red de la dirección, y el último octeto, que es el .57, identifica al host. Esto es un direccionamiento jerárquico porque la proporción de la red identifica a la red donde se ubica cada dirección de host única. Los routers solo necesitan conocer cómo llegar a cada red, en lugar de conocer la ubicación de cada host individual. Con el direccionamiento jerárquico de la IPv4, la proporción de la red de la dirección para todos los hosts de una red es la misma. Para dividir una red, la proporción de la red de la dirección es extendida para usar bits desde la proporción del host de la dirección. Estos bits de host pedidos prestados luego se usan como bits de red para representar las diferentes subredes dentro de un rango de red original. Dado que una dirección IPv4 es de 32 bits, cuando los bits de host se usan para dividir una red, cuantas más subredes se crean, menos hosts pueden utilizarse para cada subred. Sin considerar el número de subredes creado, se requiere que cada uno de los 32 bits identifique un host individual. Al número de bits de una dirección utilizada como proporción de red se lo denomina longitud del prefijo. Por ejemplo, si una red usa 24 bits para expresar la proporción de red de una dirección, se dice que el prefijo es /24. En los dispositivos de una red IPv4, un número separado de 32 bits llamado máscara de subred indica el prefijo. Buenos días, ingeniera. Continuando con la disertación, el siguiente subtítulo sería enrutamiento. Parámetros de dispositivos.
Dentro de una red o subred, los hosts se comunican entre sí sin la necesidad de un dispositivo intermediario de capa de red. Cuando un host necesita comunicarse con otra red, un dispositivo intermediario o router actúa como un gateway hacia la otra red. Como parte de su configuración, un host tiene la dirección del gateway por defecto definida. En la imagen está la dirección del gateway. Es la dirección de una interfaz de router que está conectada a la misma red que el host, para comunicarse con un dispositivo en otra red. Un host usa la dirección de este gateway para enviar un paquete fuera de la red local. El router también necesita una ruta que defina dónde enviar luego el paquete. A esto se lo denomina acción del siguiente salto. Si una ruta está disponible al router, el router enviará el paquete al router del próximo salto que ofrece una ruta a la red de destino. Paquetes IP. Durante la encapsulación en el host origen, un paquete IP se construye de la capa 3 para transportar el PDU de la capa 4. Si el host de destino está en la misma red que el host de origen, el paquete se envía entre los dos hosts en el mismo medio local sin la necesidad de un router. Por el contrario, si este no es el caso y el host de destino y de origen no están en la misma red, el paquete puede llevar una PDU de la capa de transporte a través de muchas redes y muchos routers. El paquete con su encapsulación de capa de red también se mantiene básicamente intacto a través de todo el proceso desde el host de origen hasta el host de destino. Si la comunicación se produce entre dos hosts de diferentes redes, la red local envía el paquete desde el origen hasta su router del gateway. El router examina la porción de la red de dirección de destino del paquete y envía el paquete a la interfaz adecuada. Si el destino de la red está conectado directamente a este router, el paquete es enviado directamente a este host. Si la red de destino no está conectada directamente, el paquete es enviado a un segundo router, que es el router del siguiente salto. El paquete que se envía pasa a ser responsabilidad de este segundo router. En pocas palabras, muchos routers o saltos a lo largo del camino puede procesar el paquete antes de llegar a destino. Gateway está definido por los siguientes. Gateway por defecto. El gateway por defecto está configurado en el host. En una computadora con Windows se usan las herramientas de las propiedades del protocolo de Internet para ingresar la dirección IPv4 del gateway por defecto. Tanto la dirección IPv4 de host como la dirección del gateway deben tener la misma porción de red de sus respectivas direcciones. Confirmación del gateway y la ruta. Como muestra la figura, la dirección desde el gateway por defecto de un host se puede ver introduciendo los comandos ipconfig o root en la línea de comandos de una computadora con Windows. El comando de ruta también se usa en un host Linux o Unix. Ahí podemos apreciar la dirección IP para este equipo host, la máscara de Cbred de la red local y la dirección del gateway por defecto para este equipo host. Ningún paquete puede ser enviado sin una ruta. Si el paquete se origina en un host o se reenvía por un dispositivo intermediario, el dispositivo debe tener una ruta para identificar dónde enviar el paquete. Un host debe reenviar el paquete ya sea al host en la red local o al gateway, según sea lo adecuado. Para reenviar los paquetes, el host debe tener rutas que representan estos destinos. Un router toma la decisión de reenvío para cada paquete que llega a la interfaz del gateway. Este proceso de reenvío es denominado enrutamiento. Para reenviar un paquete a una red de destino, el router requiere una ruta hacia esa red. Si una ruta a una red de destino no existe, el paquete no puede reenviarse. La red de destino puede ser un número de routers o saltos fuera del gateway. La ruta hacia esa red solo indicaría el router del siguiente salto al cual el paquete debe reenviarse, no el router final. Ruta.
Una ruta para paquetes para destinos remotos se agrega usando la dirección de gateway por defecto como el siguiente salto. Aunque usualmente no se hace, un host puede tener también rutas agregadas manualmente a través de configuraciones. La tabla de enrutamiento almacena la información sobre las redes conectadas y remotas. Las redes conectadas están directamente adjuntas a una de las interfaces del router. Estas interfaces son los gateways para los hosts en las diferentes redes locales. Las rutas a esas redes se pueden configurar manualmente en el router por el administrador de red o aprendidas automáticamente utilizando protocolos de enrutamiento dinámico. Los routers en la tabla de enrutamiento tienen tres características principales: red de destino, de próximo salto y métrica. Tabla de enrutamiento del host. Un host crea las rutas usadas para reenviar los paquetes que origina Estas rutas derivan de la red conectada de la configuración del gateway por defecto. Los hosts agregan automáticamente todas las redes conectadas a las rutas. Estas rutas para las redes locales permiten a los paquetes ser entregados a los hosts que están conectados a estas redes. Los hosts también requieren una tabla de enrutamiento para asegurarse de que los paquetes de la capa de red estén dirigidos a la red de destino correcta. A diferencia de la tabla de enrutamiento en un router que contiene tanto rutas locales como remotas, la tabla local del host comúnmente contiene su conexión o conexiones directas a la red y su propia ruta por defecto al gateway. La configuración de la dirección del gateway por defecto en el host crea la ruta default local. Como muestra la figura, la tabla de enrutamiento de un host de computadora puede ser analizada en la línea de comando introduciendo los comandos netstat, earl, root o rootprint. En algunos casos pueden necesitar indicar rutas más específicas desde un host. Puedes utilizar las siguientes opciones para el comando de ruta para modificar el contenido de la tabla de enrutamiento: root add, root delete y root change. Red de destino. La red de destino que aparece en la entrada de la tabla de enrutamiento llamada ruta representa un rango de direcciones de host y algunas veces un rango de direcciones de red y de host. La naturaleza jerárquica del direccionamiento de la capa 3 significa que una entrada de ruta podría referirse a una red general grande y otra entrada podría referirse a una subred de la misma red. Cuando se reenvía un paquete, el router seleccionará la ruta más específica. Como se muestra en la figura, si un paquete llega a un router con una dirección de destino 10.1.1.55, el router reenvía el paquete al router del siguiente salto asociado con la ruta a la red 10.1.1.0. Si una ruta a 10.1.1.0 no está enumerada en el enrutamiento, pero está disponible en la ruta 10.1.0.0, el paquete se reenvía al router del siguiente salto para esa red. Esta tabla de enrutamiento muestra las redes de destino. Red default. Una red puede ser configurada para que tenga una red default. Una ruta default es una ruta que coincida con todas las redes de destino. En redes IPv4 se usa la dirección 0.0.0.0. Para este propósito, la ruta default se usa para enviar paquetes para los que no hay entrada en la tabla de enrutamiento para la red de destino. Los paquetes con una dirección de red de destino que no combinan con una ruta más específica en la tabla de enrutamiento son enviados al router del próximo salto asociados con la ruta por defecto. Esta tabla de enrutamiento muestra la ruta predeterminada 0.0.0.0. Siguiente salto, donde se envía luego el paquete. Un siguiente salto es la dirección de dispositivo que procederá luego al paquete. Para un host en una red, la dirección del gateway por defecto es el siguiente salto para todos los paquetes destinados a otra red.
En la tabla de enrutamiento de un router, cada ruta enumera un siguiente salto para cada dirección de destino abarcada por la ruta. A medida que cada paquete llega al router, la dirección de la red de destino es analizada y comparada con las rutas de la tabla de enrutamiento. Cuando se determina una ruta coincidente, la dirección del siguiente salto para esa ruta se usa para enviar el paquete hacia ese destino. El router luego envía el paquete hacia la interfaz a la cual está conectado el router del siguiente salto. El router del siguiente salto es el gateway a las redes fuera del destino intermedio. Este representa el resultado de la tabla de enrutamiento con los siguientes saltos. Envío de paquetes. Examen del paquete y selección del siguiente salto. Como dispositivo intermediario, el router procesa el paquete en la capa de red. No obstante, los paquetes que llegan a las interfaces del router están encapsulados como PDU de la capa de enlace de datos. Como muestra la figura, los pasos a seguir son los siguientes. El router elimina el encapsulamiento de la capa 2. Luego el router extrae la dirección IP del destino. Siguiendo, el router verifica la tabla de enrutamiento para detectar la coincidencia. Siguiendo se encuentra la red 10.1.2.0 en la tabla de enrutamiento. Luego el router vuelve a encapsular el paquete y para terminar se envía el paquete a la red 10.1.2.0, que era su destino. Uso de una ruta default. En el router se analiza la dirección de destino en el encabezado del paquete. Si una ruta coincidente en la tabla de enrutamiento muestra que la red de destino está conectada directamente al router, el paquete es reenviado a la interfaz a la cual está conectada la red. Si la ruta coincide con la red de destino del paquete de una red remota, el paquete es reenviado a la interfaz. Y se siguen los siguientes pasos. El router elimina la encapsulación de la capa 2. Siguiendo, el router extrae la dirección IP. Luego, el router verifica la tabla de enrutamiento para detectar una coincidencia. Siguiendo, la red 172.16.2.0 no se encuentra en la tabla de enrutamiento, pero la ruta por defecto a 192.168.1.2 sí existe. Siguiendo, entonces el router vuelve a encapsular el paquete y se envía el paquete a la interfaz 192.168.1.2. A medida que el paquete pasa a través de saltos en la Internet World, todos los routers necesitan una ruta para reenviar un paquete. Si en cualquier router no se encuentra una ruta para la red de destino en la tabla de enrutamiento y no existe una ruta default, ese paquete se descarta. IP no tiene previsto devolver el paquete al router anterior si un router particular no tiene dónde enviar el paquete. Tal función va en detrimento de la eficiencia y baja sobrecarga del protocolo. Se utilizan otros protocolos para informar tales errores. En esta no existe una entrada de ruta ni una ruta determinada. Si no hay una dirección coincidente en la tabla de enrutamiento ni una dirección predeterminada disponible, se descarta el paquete IP, no se lo envía ni se lo devuelve. Procesos de enrutamiento. Protocolo de enrutamiento. El enrutamiento requiere que cada salto o router a lo largo de las rutas hacia el destino del paquete tenga una ruta para reenviar el paquete. De otra manera, el paquete es descartado en ese salto. Cada router en una ruta no necesita una ruta hacia todas las redes, solo necesita conocer el siguiente salto en la ruta hacia la red de destino del paquete.
Por otra parte, la tabla de enrutamiento contiene información que un router usa en sus decisiones al reenviar paquetes. Para la decisión de enrutamiento, la tabla de enrutamiento necesita representar el estado más preciso de las rutas de red a las que el router puede acceder. La información de enrutamiento desactualizada significa que el paquete no puede reenviarse al siguiente salto más adecuado, causando demoras o pérdidas de paquetes. Enrutamiento estático. Se conoce como enrutamiento estático a las rutas a redes remotas, con los siguientes saltos asociados que se pueden configurar manualmente en el router. Por otro lado, la ruta default también puede ser configurada estáticamente. Si el router está conectado a otros routers, se requiere conocimiento de la estructura de Internet Working para asegurarse de que los paquetes están enrutados para utilizar los mejores posibles siguientes saltos. Cada red de destino necesita tener una ruta o una ruta default configurada. Como los paquetes son reenviados en cada salto, cada router debe estar configurada con rutas estáticas hacia los siguientes saltos que reflejan su ubicación en la Internet World. Además, si la estructura de Internet World cambia o si se dispone de nuevas redes, estos cambios tienen que actualizarse manualmente en cada router. Si no se realiza la actualización periódica, la información del enrutamiento puede ser incompleta e inadecuada, causando demoras y posibles pérdidas de paquete. Rutamiento dinámico. Aunque es esencial que todos los routers en una Internet World posean conocimiento actualizado, no siempre es factible mantener la tabla de enrutamiento por configuración estática manual. Por eso se utilizan los protocolos de enrutamiento dinámico. Los protocolos de enrutamiento son un conjunto de reglas por las que los routers comparten dinámicamente su información de enrutamiento. Como los routers advierten los cambios en las redes para las que actúan como gateways, los cambios de enlace entre routers, esta información pasa a otros routers. Cuando un router recibe información sobre rutas nuevas o modificadas, actualiza su propia tabla de enrutamiento y a su vez pasa la información a otros routers, de una manera que todos los routers cuentan con una tabla de enrutamiento actualizada dinámicamente. Pueden emprender sobre las rutas a redes remotas en las que se necesitan muchos saltos para llegar. La configuración muestra un ejemplo de rutas que comparten un router. Entre los protocolos de enrutamiento comunes se incluye protocolo de información de enrutamiento RIP, protocolo de enrutamiento de Gateway Interior Mejorado EIGRP y Open Short Path First OSPF. Aunque los protocolos de enrutamiento proveen routers con tablas de enrutamiento actualizadas, existen costos. Primero, el intercambio de la información de la ruta agrega una sobrecarga que consume el ancho de banda de la red. Esta sobrecarga puede ser un problema, particularmente para los enlaces del ancho de banda entre los routers. Segundo, la información de la ruta que recibe un router es procesada extensamente por protocolos como EIGRP y OSPF para hacer las entradas a las tablas de enrutamiento. Esto significa que los routers que emplean estos protocolos deben tener suficiente capacidad de procesamiento como para implementar los algoritmos del protocolo para realizar el enrutamiento oportuno del paquete y enviarlo. En muchas Internet World, la combinación de rutas estáticas, dinámicas y defaults se usan para proveer las rutas necesarias. La configuración de los protocolos de enrutamiento en router es un componente integral del CCNA.